3, 2, 1. Welcome to Baba's Podcast. Bienvenidos a cada uno de los que está escuchando o viendo este episodio. Este episodio va a ser algo diferente. Tengo una persona, pues no invitada, pero pues es una persona que siempre está aquí. Y ya todos lo conocen, o más bien no todos lo conocen. No, I guess not. Pero todos saben quién eres, o eres, cuando menos eres la persona que me ha ayudado con este proyecto. Los que no conocen a Margarito, here is Margarito, bienvenido. Gracias, bro, por todo lo que has hecho por mí. La verdad que sin ti no habíamos podido hacer esto. Ya tenemos un año. En todo el año no fallamos ni un episodio hasta el mes de diciembre. Yeah. Me sentí un poco mal. Tenemos un episodio. Es el único episodio que no lo sacamos y nos lo vamos a sacar a la luz. Maybe. One day. Maybe ya cuando ya haya pasado mucho tiempo. Pero teníamos todos los episodios, gracias a Dios. También quiero agradecerle a las personas que nos hicieron el favor de estar aquí. Todos, right? Todas las personas que estuvieron aquí. Yep. Desde Mark hasta el último que estuvo, que fue... ¿Quién fue el último? Joel. No. Joel. No. Julio, ¿no? Julio, yeah. Julio fue el último. Desde el principio, pues podemos nombrarlos a todos, pero no creo que se me vaya a ir un nombre y luego decir, ¿qué pasó? A mí no me mencionaste. Pero quiero agradecerles a todos agradecerles a todos los que han visto el podcast. Este año que viene, pues tenemos otras metas diferentes. No diferentes en cuanto a cambios, simplemente pues estamos hablando con personas que a lo mejor van a estar en el podcast. Unas personas ya hablé con ellos y están listas o listos también para estar aquí. Pero el episodio pues va a ser de nosotros. Mío y tuyo, Mark. Mark. Tú, Margarito, gracias por hacer todo esto, bro. No sé, cuéntanos un poco de ti. Well, first of all, it's kind of weird because you're not used to hearing yourself. Yeah. Right? You're just monitoring everyone else. And then it makes it more conscious that I have this screen right here. So that I'm not looking at myself. And, Yeah. I'm like switching the cameras. And it makes it like you're not used to looking at yourself, basically. Yeah. You know? So it's kind of weird. But I'm awesome. I'm excited. Thank you for bringing me along your journey. It's been great. No, gracias a ti, Margarito. Creo que desde el principio, pues tú fuiste una de las primeras personas, creo que escucharon de esto y gracias a ti se ha hecho. Empezamos el año y para cuando acabamos el primer mes ya había 4 podcasts. Yeah. Y está chido, ¿no? Me da gusto que había 4 personas más que empezaron a hacer esto. Yeah. Y ya pasó un mes y se fue uno, pasó otro mes, se fue otro, pasó otro mes, se fue el otro y ya pasó el medio año y ya no. Nomás un podcast que todavía está vivo, o sea, todavía está... Still active, still going. Yeah, y qué chido, bueno, es por ellos. Y los otros les animamos que lo hagan. Es mucho trabajo, pero sí se puede. I think that... Hold on, let me switch cameras. I think that we make it a little complicated. Like, I think this setup's a little bit more... it's a little extra compared to like... Because I remember when you asked me like, hey, I want to start a podcast. And remember que te dije que like, oh, well, we could start with some GoPros and on your phone or whatever. So it can go very minimalistic, but good for us. We were able to start off strong, end a little strong, whatever strong means, I guess. Yeah. I don't know. Si alguien te preguntara qué necesitaría para hacer un podcast, ¿qué sería tu recomendación? Porque a mí me han preguntado y yo les digo, es que Margarito es la brain, because you're the brain. Tú eres la mente de este proyecto. Porque yo soy el único que hablo, pero detrás de las cámaras creo que es el trabajo más fuerte, es el trabajo más duro. Si alguien te preguntara qué ocuparía para hacer el podcast, ¿qué le dirías tú? Algo básico. What do you need for the podcast? Yeah. Let's say que yo te digo, hey, quiero empezar un podcast, ¿qué necesito?
determination, I guess. Because, I mean, it hasn't been the easiest thing. I'm not saying it's like the hardest thing to do, but it is. I try to be as available to you as I could be. Yeah. Sometimes you hit me up and you're like, hey, can you do it tomorrow? And like, I got stuff to do. But yeah, absolutely. Let's do it. Because I know as soon as well, at least I know myself. As soon as I give myself a little wiggle room, then, I start to unravel. So I think just being consistent, which I'm counting it as a win. I think we hit the whole year. Yeah. El otro episode no salió just because, semantics and stuff like that. But we recorded it. We did the work, lo que salga, we can't control that. So I'm proud of us. I think we did good. And, determination, porque, like you said, well, you know me, I'm very ignorant. I don't really want to look at what other people are doing. Yeah. Eso me gusta mucho de ti. Porque te enfocas en lo que estás haciendo tú, no estás enfocado en lo demás. Entonces, cuando tú estás enfocado en lo que tú quieres, las cosas van a salir. Yeah. So I remember you told me, like, oh, yeah, but let's do it. And I was like, okay, well, we'll start at the beginning of the year. And they're like, no, let's do it. Let's start now. Okay. And it was like December, right? Yeah, it was in late November. And, well... al principio de diciembre. Yeah. But it was late November, early December that we actually started getting all the wheels turning. And then you're like, let's do it. I'm ready. I want to launch January 1st. And I think we did, right? Yeah, we did. January 1st was the first day. And then you told me, like, bro, I'm so excited because a lot of people announced that they're going to start a podcast today, but we launched ours. And I was like, oh, that's cool. And then I'm guessing the same 4 people. Well, actually, son 5. Ya me acordé de otro. Son 5? Yeah, son 5. Eran 6 en total. Hay 6 en total y nomás está uno vivo. Los 5 más todavía están vivos. Me imagino que tienen todavía sus cámaras y todo. Y ojalá y que lo sigan haciendo. Yeah. Pero que se determinen a hacerlo. Yeah. Porque se mira muy fácil grabar. Es como nomás 2 monos aquí hablando. Está fácil. Pero el trabajo que se lleva y la determinación. Porque yo me acuerdo cuando te he hablado algunas veces, o no unas veces, todas las veces. Hey, bro, are you free this Sunday? O el día que sea. Y siempre estás disponible. Creo que eso cuenta mucho. Porque si no tienes a la persona indicada ayudándote, entonces, una de dos. Tienes a una persona que esté determinada a hacerlo, o eres tú el que lo hace todo. Uh-huh. ¿Sabes? Porque si no, se te va. El único podcast que está vivo es porque es un podcast de gente grande. Es una organización. No son 2 personas normales, ¿sabes? Las personas que lo dirigen es una organización. Entonces, por eso todavía está vivo. Y los otros, entonces, por eso es a lo que voy. Si vas a empezar el podcast, tiene que ser alguien que esté contigo determinado, o tú hacerlo todo, que tú edites. Y luego nosotros también tenemos una ventaja, que nosotros la editación nosotros no la pasamos. It's a real basic setup. We just go from the cameras into OBS. Yeah. And then we export and upload. That's it. That's it. No queremos. Sometimes the audio is a little un poquito like delayed. Yeah. And so I'll have to like just kind of sync it up a little bit. And I don't always do the great job, but yeah. Yeah. Y me acuerdo uno de los muchachos que empezaron en ellos, bro, duraban horas editando su podcast. Horas. O sea, nosotros no lo hubiéramos hecho. Y especialmente porque no hay no que están pagando. ¿Sabes? Cuando te están pagando lo puedes hacer. Like, you can do it. Me están pagando, yo me pongo a editar. Pero si no te están pagando para editar, si no te están pagando, si no lo estás haciendo con una pasión, es muy, muy difícil. Well, it's hard because I remember when we started and you're like, yeah, bro, we'll start off with 1 clip a week. And I was like, no, dude, let's do it every day, one every day. I'll do it. I got this. And in truth, it doesn't take a lot to edit it. Yeah. Because if you're just trimming. But if you want to make a good clip, it kind of takes a little bit. And then yo soy bien bocón.
I'm like, let's just do it. Yeah, we'll do it. Yeah. You know, and then pues, you just got to do it after you say that you're going to do it, right? Yeah. But you don't take into account that like you have a work life, social life, you know, all that church. It's just crazy. So, and then hasta llegas del trabajo y andas todo hartado in your head and you just don't want to do anything. And then you're like, I gotta make a clip. Yeah, es bien difícil. Por eso creo que, y por eso yo decía, va a ser uno por semana. Because I knew it, ¿sabes? Yeah. Y especialmente porque he trabajado en diferentes proyectos. Y en todos los proyectos que yo he hecho, en el distrito, en la iglesia, en mi trabajo, en la vida personal, los primeros semanas, todos they're hype. Like, yeah, let's do it. Pasan 2, 3 meses y ya todos como que, hey, ¿qué pasó? Well, granted, when we started in the beginning of October, I wasn't doing anything. Yeah. So I was like, in my head, I'm like, yeah, I can do it, you know? And then just January, boom, thing after another, boom, 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 just started all piling up, which is great. Yeah. I'd rather be busy than not doing anything. Correcto. But yeah, sí se montonó all of a sudden. Yeah, so creo que es bueno y eso es para los que quieran empezar un podcast o los que ya empezaron y no lo han acabado. Síganle. Hey, a nadie le interesa si nadie le interesa si empezaron y no lo acabaron o si lo empezaron y siguen todavía. A nadie le interesa. Simplemente si eso es lo que tú quieres hacer, solamente hazlo. Yeah, I was listening to a podcast this morning. Yeah. And the guy was saying que the best time to start might have been yesterday. Yeah. But if you didn't start yesterday, the second best time is right now. So like, yeah, just get the ball rolling. Yeah, just do it. No la piensen mucho. Yeah. Porque entre más la pienses, es un día menos. ¿Te acuerdas que yo quería empezar el otro proyecto y aquí lo vamos a anunciar? El otro proyecto es que voy a hacer videos de criptomonedas. Y te acuerdas que había dicho esto desde hace que 2, 3 meses atrás, right? Y que dije, no, hasta el principio del año. Y luego que dije, que dije yo al principio del año. Y dijiste tú, just do it right now. ¿Por qué te esperas tanto tiempo? ¿Sabes? Yeah. Y no lo hice, pero ya voy a empezar desde el 1 de enero. Es que cuando esté saliendo este episodio, ahora es feliz año nuevo a todos los que estén viendo Happy New Year. A todos los que estén viendo este episodio, se va a salir el día del primer año, el primer día del año. Entonces es cuando voy a estar haciendo episodios en mi YouTube de criptomonedas. Voy a estar haciendo lunes, miércoles y viernes. Nomás de noticias. Ahí voy a estar diciendo un poco de los precios y todo eso. Creo que en español no hay mucho contenido. O sí hay, pero no hay mucho tanto como en inglés. Okay. Yo todo el contenido que yo escucho pues es en inglés. Todo el contenido de las criptomonedas siempre es en inglés. Entonces creo que, pues sí, simplemente voy a hacerlo en español. Y aquí lo estoy anunciando el 1 de enero. Voy a empezar a hacer el de criptomonedas de noticias. Ahí les voy a estar dando un poco de noticias. Pero a lo que iba es que... You're like, it's all going down in flames. We're all screwed. Nos acabamos todos. Pero a lo que iba con eso era de que yo dije que iba a comenzar y no comencé. Entonces, creo que es tiempo de si tienes algo en mente, pues empezar a hacerlo y hacerlo. Que no te interese lo que la demás gente pues, esté pensando. No time like the present. Yes, it's true. Yeah. So, eso es lo que voy a estar haciendo. Pero también, ¿cómo que la pasaste en la Navidad? La otra vez que vimos hablando con Mark de la Navidad, ¿te acuerdas? El primer episodio. I have such a short memory attention span. So, yeah. ¿Cómo te fue la Navidad, bro? Good. Yeah. Not very hyped on Christmas. Don't really care much for it. I like being together with family, so it's a great time. But as far as being in the Christmas spirit and everything, I don't really care for it. No, I'm the Grinch of the family. Yeah. Pero así es toda tu familia. Oh, no. Oh, ellos sí se ponen. Oh, they all love it. And I'm over here just like, I don't really care. But yeah, it's a good time. It's great. Spend time with family. Yeah. I don't like the cold. I don't like winter. My fingers are freezing right now. I'm like, yeah. But it's okay.
Lo malo del frío es que si no hay nieve, no sirve mucho. Seen that? I don't care for ¿Sabes? the snow. You don't like the snow? At all? No. Well, because then work gets shut. Yeah. And then, well, at least the 2 times it snowed here in Texas, what was it? Back in 2021. Yeah, creo que no. Hubo el accidente bien Horrible chido aquí, right bro. there by 35. Yeah. Right, like 5 minutes from my house. Yeah, it was bad. And, yeah, that was pretty gnarly. And then work gets shut down. You're bored at home. So, like, they close down everything because it's dangerous to go out. So then you have to stay indoors. And you're just like, oh, well, what do I do here? You know? Yeah. Estoy impuesto, going to work and doing my job and all that stuff. But, no, I mean, I guess it does have its ups. Yeah. I like it. Yo me acuerdo ese día que pasó el accidente. Even though I don't. Yeah. ese día que pasó el accidente me habló mi hermano y me dijo, hey, ¿vas a ir a trabajar? Le dije, ya, sí voy a ir. Dijo, está poniéndose muy feo, chequea el weather, a ver cómo está para Denton. Yo no trabajando en Denton. Y lo chequeé y cuando lo estaba chequeando llegó el mensaje y dijo el patrón, todos para sus casas. Yo ya llevaba 5 minutos de camino. At the job or? No, saliendo de mi casa. Okay, so I think el día que the accident happened, Yeah. I don't remember the exact times, but Yeah. I know. So I live off of 28th Street and 35 in the fabulous city of Fort Worth, Texas. And so the accident happened right, like the same entrance. So, how do I explain this? I'd probably be better off putting up a map or something. Yeah. Yeah. This way. But like, so to get to the highway from my house is the arrancas, get on the highway, on the road. Yeah. You take a right, then a left, and you're on the highway. Yeah, like real You're quick. on 28th Street. And so it was 5 minutes away from home. I guess the thing I'm trying to get at is like 1 hour beforehand, had I been on that road, I would have been in an accident. Wow. And like, you know, it's just creepy stuff because you're at work and everyone's like, oh, did you see it? There's an accident. Oh, it's getting bad. And everyone's just scrolling like, oh, there's this many dead. And like, they just kept adding to it. I was like, man, that's gnarly. Yeah, y qué triste porque, pues, como dices tú, la nieve, pues sí afecta mucho. Se cierran todos los trabajos y vámonos para la casa. Y te imaginas no, not the scare, but the way the family, like, because everyone knows that me and Dad leave to work he leaves at this hour, I leave at this hour. I'm like, you guys okay? Yeah. Y'all better be answering. Yeah. No. Yeah. La preocupación empieza de todos. Y me acuerdo que mi hermano más chiquillo iba a venir a Fort Worth. Y fue cuando empezaron a sacar la noticia que había un choque. Y no, mejor se regresó y ya no. Ya fuimos a la casa y comimos. Yeah. Pero está peligroso la nieve. Yeah. Muy peligroso. But not for me. No, lo que tiene. 4x4. Ya tienes la 4x4. Mi carrito antes caminaba con la de adelante y ahorita el que traigo ya no. Oh, really? Y el Charger ya no creo. Bueno, el que traigo ahorita sí. A low Ford? Yeah, el Little Ford. Pero el otro que tenía estaba más beautiful. El Honda estaba más beautiful. Yeah. Those Hondas, man. Yeah. I love them. Ya, yo quiero vender ese y comprar un Honda. Oh, sí? Yeah. A lo mejor voy a vender el... Eso va a ser más adelante, yo creo. Pero voy a vender este y el Charger. Oh, really? Yeah. Y voy a comprar un Honda para el trabajo y otro Charger. That's probably what I need to do, because, I mean, I bought the truck with like, what, 40,000, and I'm at 130,000. Wow. Y, I've gone to a few places. Yeah. But, not enough to be like, oh, the miles are worth it. Yeah. Y especialmente porque los magos se van de volada. Los millas, de metes millas y ya el carro ya creo que ya no sirve. O sea, sí sirve, pero ya no tiene el mismo valor que antes. Entonces, yo también por eso quiero vender me gustaría vender estos dos y comprar, a lo mejor ahí cuando ya compro el Hellcat, maybe, un Charger, un Hellcat, pero maybe como el año que viene o el año que sigue. Vamos a ver qué nos da la vida de aquí a 2 años. Yeah. You know what's weird?
about being on this side of it. Well, I don't know what you hear, but I know what I hear when I'm on that side just monitoring, right? Yeah. Oigo las two voices. But now I'm hearing my own voice in my head, right? Yeah. But then I hear it echoed through the headphones. So I'm probably just not aware of these. But tú me dices if it sounds weird because I'm hearing like a slight delay and it's just no me oíste que me oigo medio menso or something. No, es creo que porque como yo ya estoy impuesto a escucharme en la voz, o sea, me escucho yo y escucho la de esta, pero yo ya estoy impuesto porque siempre estoy aquí. Pero tú siempre cuando estás monitoreando, estás escuchando dos voces diferentes. Y ahorita escuchas la tuya y se oye como la otra voz, pero así se escucha. No, but it's because like I'll hear myself through both my bone structure or whatever it is, and then through that thing too. Yeah. Nada, está bien, si no, así me escuchas bien. Pues yo me los quito y me siento como que no me... O sea, me siento muy... me siento muy cerrado. Y ya con los audífonos ya me siento que solo así estoy hablando, estoy escuchando. Okay, so I have a question for you. A ver, dime. Well, I don't think... I remember that you called me and you're like, hey, I want to start this just because now that I'm not working in district anymore, blah, blah, blah. Me dijiste, like, you want to start the podcast? And I was like, oh, that's cool. But you never actually told me, like, what was tu meta or, like, what's your goal or, I was just like, done deal. Let's do it. Yeah. So you keep talking. I'm going to go fix something real quick. Okay. Bueno, creo que estuvimos... una de las metas que yo quería hacer el podcast, no una de las metas, hay muchas metas detrás de esto. Pero la principal meta, para ser honesto, es que me gusta aprender mucho de las personas que tienen diferentes proyectos en sus vidas. Se me hace muy fascinante cómo una persona puede crear un negocio ella sola o él solo. Entonces, la persona que a mí me inspiró para hacerlo es Joe Rogan. Yo creo que ya lo he dicho muchas veces. The GOAT. Ya, ese primo me inspiró y me inspiró desde el 2017. Yo al tengo siguiéndolo ya 5 o 6 años atrás a él, a Joe Rogan. Entonces yo decía, y en español no había. O sea, en ese tiempo, yo que me acuerde, no había. A lo mejor sí hay. Eduardo Rogan. Yeah. A lo mejor sí hay, y me imagino que en aquel tiempo sí había, pero no los... Piolín por la mañana. Piolín por la mañana. Sí, Piolín por la mañana, o yo que no me acuerdo con el otro. Pero el Piolín por la mañana. Ese señor, yo lo he oído mucho. Obvio sé quién es Piolín, pero nunca lo he escuchado. Ahora... Cuando yo empecé a trabajar for SES, they hired me on as a driver for the field truck, so I'd go to the field in the truck. Y el que me mandaban conmigo, o me mandaban mí con él, right? Yeah. Pero yo manejaba la truck. Tú ibas con él, pero tú eras el que estabas manejando. Yeah, so he got to choose what we'd listen to, and he would turn on the Mexican radio station. See, pues con my Bluetooth headphones in, it was fine, but I used to listen to that a lot. De Piolín por la mañana. Ya, yo lo conozco, pero no. O sea, no. You don't know the context of it. No. Nomás sé quién es. Si sabes quién es Piolín, sí sé quién es. Es un locutor de un radio español y todo eso. El que me interesaría mucho. Aquí hay muchos. Ahorita estoy viendo muchos aquí en el Metroplex. Está el Chiquilín. Ese primo es de aquí de Dallas. Está Eli la Rebelde, creo que también es de aquí. ¿Rebelde? Eli la Rebelde, creo que se llama la muchacha. Entonces creo el Zorro también. Creo que la Mala y el Feo también están aquí en Dallas, pero no estoy seguro de ellos. De ellos dos. De los demás sí que son de aquí. Right. Creo que estaría chido tenerlos. Creo que tuviéramos una buena plática. Hay más que son en español, 100%. Estaría chido tenerlos, ¿verdad? Y les voy a mandar un DM a ver si me contestan. Y si no, pues ni modo, ¿verdad? Pero el que me interesaría mucho, estoy emocionado por él, es el Don Cheto. Don Cheto. Ya, Don Cheto. Él es de California. Pero para que lo entreviste a él, va a ser bien. He's a comedian, ¿no? No, es un locutor. ¿Un qué? Un locutor. Es de los que hablan en el radio. Oh, okay. Radio host. Yeah. Radio host. Él es, pero en español, pero es en California. Él me encantaría. Tiene una historia increíble
cómo él llegó aquí a Estados Unidos. Él trabajó gratis en el radio. O sea, iba a trabajar gratis nomás por querer estar aquí. Y ahorita es uno de los más... Si no me equivoco, está en los top 5 en español y me atrevería a decir en todo el mundo. Él es muy bueno, es muy bueno, tiene un buen contenido muy limpio, ¿sabes? No están hablando cosas así que no tienen que hablar. Porque hay niños y todo. De repente el chino, uno que trabaja con él, de repente se le van las cabras y es el que a mí me gustaría... A todo el squad de él me gustaría entrevistar. Pero pues todavía falta mucho, yo creo, para eso. Pero creo que sí se puede. Y también, ¿cuál era mi propósito? O es mi propósito, es que decía de Joe Rogan. Me interesaba cómo él creía desde médicos hasta políticos. Aunque las políticas como que tienen miedo, los mexicanos no sé por qué tienen miedo. Pero desde políticos hasta doctores, científicos, artistas. Entonces me gustaba mucho cómo él lo hacía. Because the reason I asked, porque like I'll be like, hey, yeah, I'm doing this project with my buddy Eduardo, and he's like, doing, or sometimes because, spoiler alert, we do it here at church, at my local church. Which shout out to the church. Yes, no, definitely. This is it's the church. Yeah. Anyways, so they'll pass by like, well, what are you guys doing? It's like, it's a podcast. Like, well, what's it about? I was like, I don't know. We just have random people on it. Not like I know who we've had, and I'll shout out the people that like they would know. Like, oh, well, we've had Judah and we've had Julio, Aaron, Geronimo was on there, and then little by little they started like them. Oh, okay, that's cool. Yeah. But so the question was really so I could be like, oh, it's about interviewing interesting people, I guess. Yeah. So, esa sería la meta, es entrevistar a gente que sean interesantes. Yeah. Y creo que lo hemos logrado, cuando menos sure. a mí me ha gustado. Hemos tenido desde gente que tiene sus dealers de carros hasta gente que ha escrito. Hasta changos como nosotros. Los dos que andamos aquí. Creo que eso está chido. Ahora, la meta para este año, ya tengo una lista de gente que probablemente no me van a conquistar, porque son gente ya con más audiencia. Pero como que ahora les voy a mandar un mensaje. Creo que está chido. Les he mandado mensajes a algunos y ya me contestaron. Entonces creo que eso está chido porque pues, es un paso hacia una buena dirección. Y creo que también una de las metas es pues, hablar con gente que pues, también está en la iglesia, porque pues, nosotros vamos a la iglesia, yo voy a la iglesia. Creo que está chido pues, también hablar de eso, pero también de la vida secular, no necesariamente, ¿sabes? No necesariamente de la iglesia. Que está bien, o sea, si hay un podcast que nomás quiere hablar de la iglesia, go for it. Oh, dude, I think that's, for me, one of the reasons I like it, and I can genuinely say I do like it, is that we've had such a diversity of people on here. So it ranges all the way from like people coming. I love hearing immigrant stories. Yeah. I don't know, that sounds weird, but like I was born here, so I don't know what that was. And my parents had a pretty easy transition over here, like Namas Cruzado, and there you go. They had jobs, and but a lot of people go through like a lot of stuff to get here and to reach their citizenship. So I like that. We've had a lot of conversations about ministry. Yeah. Which I think is often left to like a lot of people try and get into ministry and they're just like, well, I guess I'll copy what they're doing. But sometimes it's not the best thing to do. I've actually had a couple of holiness be like, oh, I want to, get more involved. And I'm like, actually, you should listen to this episode, and this episode. Yeah. And so it's taking a lot of burden off of me because I'm not the greatest at like do this and that. But those episodes have been good. Y creo que esa es la meta. Como si Dios quiere, vamos a tener a un pastor. Va a ser, creo que el primer pastor. No hemos tenido ningún pastor, ¿verdad? Y no que me acuerde, porque Yura no es pastor. No. Pues, Jerónimo. Es Jerónimo, pero no es pastor. Entonces vamos a tener un pastor que también es fotógrafo. Oh, cool. Es fotógrafo. The guy you were telling me. Les estaba diciendo. Es que vamos a con él a grabar, si Dios quiere, el mes de noviembre, el mes de enero o el mes de febrero. Y creo que eso va a estar muy chido porque él tiene la experiencia de business, de fotografía
y también tiene la experiencia de pastor y también tiene la experiencia de negocios. Pues creo que ahí vamos a poder pues tener una plática muy buena. Me just like selfishly, I want us to have someone, a pastor that comes from Mexico. Yeah. You know, because like to me, it's similar. I said weird. Like I was just born into all this, right? Yeah. Born into the assembly, born into Here. Fort Worth. Yeah, like I was just born here, you know. Yeah. But I mean, so that's interesting. Like for instance, my pastor, like I know he was all over the place. Like obviously, he came from Mexico. From Mexico, they go to California. Yeah. I know they're in Wisconsin. Now they're over here. It's like all that's just interesting. How you get here, you know. Yeah. I think I'd like to have someone. Yeah. Me gustaría tener al obispo. No sé si vaya a querer. Nadie que voy a hablar ahí. Yeah, I don't think podcasts are. Yeah, creo que up no. his alley. But even Tech Joaquin, that's an interesting story. I Yeah. can tell you that much. También de acá mejor que estaría chido. Yeah. Bueno, vamos a invitar. También creo que también estaría chido el obispo Zúñiga. Zúñiga? Ya, porque él era era el encargado de las naciones, de la nación, de la educación cristiana a nivel nacional. Pues ha estado por diferentes países, ha ido en diferentes etapas de vida y diferentes lugares del mundo también. You know, it'd be really cool to have. Who? I don't really know how it'd work out, but to have Pastor Gabe Andrade, él es hijo de the pastor that started my church, which is my pastor, el obispo's nephew. Okay. So to just see how like that transition. ¿Dónde está él? ¿Está aquí? Yeah, he pastors at Tree of Life. Oh, nice. TOL, aquí in Fort Worth. Do you talk to them or talk to him? Ariel's kind of close to them. Okay. Sería chido hablar con él. Dude, absolutely. Ya, That'd be great. le preguntamos a Ariel para ver si quiere hacer un... Or hasta tu pastor. I know that at the pastor's banquet, a week ago? Yeah. Yeah, he kind of gave a story of like how he llegó a estar allá where you guys are at. I think that's kind of cool. Like, and that's, I mean, in a weird way, that's how we know each other, you know? Yeah. Because through the church, you know, like all the small little roots and like the little connections. I think that's really cool. Sí le mencioné al pastor. Ya le mencioné. Hace como unos 8 meses, 9 meses, gracias. Luego cuando empezamos, como a los 2, 3 meses, le dije. Y me dijo, dijo, yo estoy dispuesto. Dijo, no sé de qué voy a hablar, ya ves con mi pastor. Pero yo creo que sí puedo estar ahí. Va a ser mi pastor, es como pregunta-respuesta, es muy así. Pero definitivamente estaría chido tenerlo a él. También creo que estaría chido, también es el pastor, el papá de Priscila. Jaques, creo que él también estaría chido. Pastor Jasso. No sé si... I guess at this point we're just doing like, people we'd like to have. Yeah, vamos a hablar un poquito de las personas que queremos, que nos gustaría tener. I mean, I guess that we're here already, right? Ya estamos aquí. Go for it. También, go ahead. Alex. Oh, no, definitivamente, en marzo. En marzo creo que vamos a tener un Man, I hope so. Yeah, Judah, he's down. I mean, nice. Yo creo que he's down. I think you guys still have to do your little skydiving. No se pudo este año. Ahorita lo vamos a empezar cuando caemos. Pero bueno, sería Alex, hermano, Pastor Alex, Judah, again. Creo que estaría chido. Y no sé si el Pastor Moreno pudiera, o si puede, pero pues si no, pues también. Y de ahí están los presidentes de... Balboa. Y ya le dije, he's down. Dijo que sí, que ya estaba listo. So, cuando vayamos para Austin. I don't really know that this is like his thing. Yeah. But the guy that we've had for Bible college, he's from MDV. Hermano Mata. Oh, yeah. Man, that guy's legit, man. I'd like to have him. He's good, bro. Yeah. Nosotros lo tuvimos para Young Adults en el camp. Oh, really? Yeah. Yeah. I mean, todos los predicadores que yo he escuchado, beautiful. Pero él, Brother Magda, he's something else. Oh, yeah. Yeah, wise guy, wise. Yeah, bro. Y tú lo miras normal, como una persona, pero just tiene... super, like, modest and humble. And Yeah, I admire him. Es muy humilde. Yeah.
Es muy humilde y creo que estaría chido. Nomás él habla más inglés. Well, that's perfect for me. Yeah, it'd be perfect. Y, todos los episodios lo hemos hecho bilingües o en inglés más bien, todo el tiempo es en inglés. Él estaría chido. Voy a mandarle un mensaje a ver si le gustaría. Nice. A ver si quiere. Cool. Estaría chido. ¿Quién más? Oh, que decía de los presidentes del distrito. Uh-huh. Los presidentes del distrito de nosotros, de todo Texas. Creo que estaría chido poner este Wally. Tenemos el grande, tenemos uno chiquitito y ese ya no lo has traído, ¿verdad? El chiquito. El Wally chiquito, o ya lo perdiste. Well, I have my little plush in the truck. Ah, Tengo okay. el chiquito allá arriba. Yeah. And I have a million everywhere, so I don't Yeah. know. Pero ese es el más grande. ¿Es el más grande que tienes, no? Yes. The dream is to make a life-size Wally. Ah, nice. Que se pueda, like, that it run and everything. This one runs too, but it's plastics. Yeah. Anyways, back on topic. Sorry. Yeah. No, it's all right. That's why I'm better at being behind the camera because Yeah. then when De I repente. get distracted, I'm like, Empiezas a hacer lo que las cosas. yeah, this is like we'll be recording. You send me la onda, right? Yeah. And I'll be like, I'll be doing something else. Like, oh crap, I haven't changed the camera. in a while. Ya, cambia la cámara. Yeah. Pero ya a todos los presidentes, les voy a mandar un mensaje a todos los presidentes de Texas, todos los que vengan con sus mesas directivas, si pueden hacerlo. Pero especialmente los presidentes, y especialmente porque me llevo con todos los presidentes. That's good. Entonces creo que sería chido con ellos. También creo que estaría chido también. ¿Quién más estaría chido de aquí? Tenía uno, pero no me acuerdo su nombre. Ahorita ¿quién más tú piensas? Ooh, people that like to have on. Yeah. Joe Rogan. Joe Rogan. No, estaría chido, bro. No, ese primo está demasiado ocupado. Y está aquí en Austin. I know. That'd be cool. La casa que tiene, ¿la has visto? No. Huge house. Yeah. Muy bonita. La tiene en las montañas. I think it's kind of weird to like, I don't know, look deeply into people's stuff. It's like, Yeah. Then just let them live their life, you know? No, yo nomás lo sé porque pues es mi persona favorita. Yeah. Entonces pues te das cuenta en el podcast y luego noticias de él. Ya ves que pones en el Google alguien y luego te da más noticias de él. Y Yeah. salió la casa de él. I was like, qué chido. Nice. Y por ahí supe que vivía en Austin. Y también la casa que tiene. You know, is again, like, divergent, like going off topic otra vez. Yeah. But we'll come back. It'll come back to I guess, future guests that we'd like to have. You know, I guess our wish list guest. Our guest wish list. Yeah. Anyways, whenever you hit me up about the podcast, I was like, heck yeah, because I was like, I believe in podcasts. Because a lot of people don't know this, but I grew up on podcasts. Yeah. I was a 13-year-old punk. You know, my parents, I wouldn't call them hyper religious, but they're pre-religious. Yeah. So they didn't really let us play video games. So the way I would get my fix is I would listen to podcasts of video games, right? Yeah. So I listened to Podcast Beyond, and from there I was like, I'm a die. Porque it was about PlayStation. Yeah. It was called Podcast Beyond. So I grew up on that. So, yeah, I love podcasts. Yeah. No, creo que está chido. I mean, la lista de las personas que podemos tener es grande. A mí me encantaría a mí el San Marcos. Yeah. Definitely. Daniel Calvetti, Marcela Aranda. Son personas que... Y el detalle es que están tan lejos de nosotros y tan cerquitas de nosotros. Yeah. Porque aquí viven todos. O sea, really? aquí en Dallas viven todos. Interesting. Marcos Sweet o Marcos Barrientos. Marcos Barrientos casi vive aquí a 40 minutos de aquí. I don't really know much about Marcos Barrientos, Yeah. but I know Marcos Sweet. I grew up on that dude. Yeah, Marcos Sweet. Él está en Houston. Houston really? o San Antonio, yeah. Oh, that's cool. Entonces, están tan cerca de nosotros, pero pues son personas muy... Pero esa es la meta es llegar a ellos. O sea, Well, what I was getting at is that like I kind of went off the path, but Yeah. I grew up on podcasts. Yeah. So if I had a dream guest, I'd like to bring on Greg Miller, but I don't think that happened. There's not any crossovers there. So yeah. ¿Dónde vive él? he's in California. Yeah. But I grew up
watching them, and so they worked at IGN, it's a video game company. Okay. And then from there, they kind of built their audience. Yeah. And then back in like maybe 2015. Yeah. No. Okay, so like maybe like in 2013, they started a podcast. Another podcast was like four friends. Yeah. Y de ahí, it kind of diverged into like a full-time gig for them. Okay. That they left a like very successful company and a very successful podcast. They had to, since they started Podcast Beyond at the company, Yeah. they had to leave it at the company, you know? Oh, wow. So fueron a empezar su propia thing. And I think they're one of the first, you know what Patreon is, right? Yeah. Yeah. So I think they're one of the first success stories. And if you look at them now, they have like a huge, ginormous studio, and they're in San Francisco, and now they're called Kind of Funny. Kind of funny, yeah. I don't really consume a lot of their content nowadays, but Pero ellos fueron los que metieron en el podcast. it's crazy to see like what you can do just through podcasts. Yeah. And the community you can reach. No, ya, y luego la gente es bien chida, man. O sea, la gente que nos escucha, y shout out a todos los que nos escuchan, Yeah. son bien buena onda. Siempre están tirando buena vibra. No me ha tocado uno que sea negativo. A lo mejor sí hay, pero no me ha tocado ni uno. Have you bumped into anyone that's like, hey, I listened to the podcast, and you're just like, oh, cool. Ya, me ha tocado dos personas que no, o sea, las conozco y sé quiénes son, pero nunca me imaginé que ellos escucharan el podcast. I was like, oh, ¿de verdad? I was like, yeah, man, está bien chido, me gusta. I was like, oh, no le dije, pero dije, no sabía que, pues sí, ¿verdad? Que te gustaba. I was like, yeah, uno de ellos me dijo, cada sábado estoy esperándolos para escucharlo. Oh, qué chido, ya. Y también el otro día es que cuando fue, a couple weeks ago, fui a cambiarle el aceite del carro y llevaba este suéter. Y pues tiene el logo de Bob's Podcast, right? Y me dice el muchacho, dice, ¿eso qué es? Oh, le digo, tengo un podcast. Dice, oh, yeah. O sea, yeah. Es una americano. Digo, ya, dice, pero ¿en qué idioma lo tienes? Digo, es bilingüe. O sea, lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar. A ver, y le tomó una foto al suéter. Yeah. Y pues dijo que lo iba a escuchar. No sé si lo va a escuchar o no, pero... Give him a shout out, Yeah. man. Like, if you're watching, shout out. Yeah, no sé. Es de Decatur. Yeah. I don't know no me acuerdo cómo se llama. No. I don't know his name. But he works at Walmart. Yeah. In the Walmart de Decatur. I don't know if you're seeing this. Shout out to you, my friend. I don't know what's your name, but... So like 3 weeks, no, maybe like a month ago. Yeah. Un guy es pastor. Se llama Valentín. Yeah. You know? No. Nava? He's Abner's brother. Oh, really? Sí. A mí también me gustaría tenerlo aquí. Oh, well, I mean, there's a lot of like correlations in that little group. But anyways, he hit me up on Facebook. Like, hey, do you still do photography? Because yo lo conocía desde maybe back in 2013, you know? Yeah. And I was like, yeah. And, you know, I went to go do a wedding. It was kind of like it was just like a real tiny wedding. Okay. Like, yeah, I could do whatever. We connected. And then he just, out of nowhere, he was, I don't know how we got to the topic. He was, I think he asked me, like, so what you been up to? Blah. And then I was running out of things to be like, well, I'm doing this. Yeah. I was like, oh, I'm doing a podcast with, you remember Eduardo? And he was like, yeah, I remember Eduardo. And You remember me? Yeah, actually, I've heard the podcast. I know you guys had Jeronimo on. Yeah. And I was like, yeah, we did. And I was like, that was just something that was kind of cool to like organically. Nice. Like, it's finding people organically. Like, Yeah. you know, I hadn't connected with this guy. And Years. I guess I personally don't really push the podcast on my social accounts. So there's no way they'd know that I'm connected to it unless they listen to it, you know? Yeah. Because the only way you'd know is because Eduardo always says, like, shout out to Margarito. And, like, Yeah. but there's not really a face tied to it. So, Yeah, it's just they so like, it's an organic, grow. yeah, an organic audience member, I guess. Yeah. Eres el Jimmy de Joe Rogan. Yo no conozco a Jimmy. Nomás sé quién es Jimmy, pero no sé quién. No. O sea, si me lo topo en la calle, no sé qué es Jimmy, el de Joe Rogan. Así que tú eres Margarito, el del podcast. Pero no, qué chido. Me da gusto eso, man. Qué bueno que esa persona... Abner, que a mí me gustaría tenerlo. Yeah, he's a cool guy. Abner creo que estaría chido tenerlo. Me mandó un mensaje la otra vez. Oh, sí?
Yeah. Fue uno de los que me dijo, y yo nunca pensé que lo escuchaba. Dude, well, book him. We'll get him on. Yeah, le voy a mandar un mensaje y me dijo, hey, bro, están haciendo un buen trabajo. Gracias por el trabajo que están haciendo. I was like, hey, bro, thank you. Y a él también lo he tenido en la lista desde antes que me mandaran el mensaje. Lo tenía en la lista también de tenerlo. Yeah. Pero a él lo tenía más bien para este año que viene. Para este año ya tengo, en mente tengo suficientes para 6 meses. Ya. Okay. Más todos los que vayan conectándose durante el año. Creo que va a estar chido. También a tu hermano. Oh. Creo que estaré también a hablar con estaré a hablar con él. Con Ariel. Con tu hermano, que estaría chido. I think he's got a lot of interesting stories. He's a much better talker than I am. Ese primo tiene muchas historias. Tú también eres bueno para platicar, pero es que ya con cámaras es muy diferente. Yeah, in this kind of environment, it's kind of like weird because it's really hard not to look at yourself. Yeah. Porque pues te oyes and you look at yourself, so Yeah. it's kind of hard. But yeah, Ariel, he'd be a good Yeah. Creo que eso estaría chido, güey. Pues yo por él que conocí aquí. Yeah. O sea, por Ariel fue donde que conocí. Ya, pues ya, Ariel ya se casó, se nos casó y ya tiene su bendición y todo eso. Ya se casó el primo. Pero él también está en la lista. Está Emanuel. Uh-huh. Eman or? Eman, yeah. Oh, okay. I sent him a text last night. Oh, really? Yeah, and he was like, I'm in California, bro. I'm like, I'm sorry, bro. No he visto que estaba en California. But that way we can record yours and him. Oh, okay. Yeah. But, Cool. yeah, but he was in California. And Mark también, ya se nos va a casar. Mark. Listen, Mark. Shut up. Busy, but I Shut mean, up. se entiende. Yeah. Con él se entiende. Shout out to este Mark, que ya se nos va a casar. Y la prima Gaby también, shout out to esos primos. ¿Quién más? ¿Quién más estaría chido? I know who. Who? JC Marquez. JC Mark. Oh, yeah. I'd love to have him. He's such a great guy. I talked to him in November in California. Oh, sí? Yeah, and I was like, hey, bro, me gustaría tenerte en el podcast. He's like, yeah, bro, let's do it. But I don't know when. No sé cuándo venga para acá. Hopefully, make it a goal to do it this year. Yeah, no, definitely. Este año we have to do it con él. Con él, creo que con Lester también estaría chido. Lester, yeah. Y Elisama. Me gustaría tener, ¿sabes? Creo que estaría chido tener todos los presidentes del 2000 para acá. Okay, that's what I was going to say. Like, they've all been presidents, Yeah. right? Y creo que me hago relate con ellos mucho porque todos trabajamos en ese departamento. Como presidentes, creo que estaría chido ellos. Si te pones a meterte, o sea, hay muchas personas con las que puedes platicar. Oh, yeah. Que han tenido una buena... una buena vida, pero han tenido un buen testimonio. Uh-huh. Y creo que estaría chido hablar con ellas o con ellos. A ver... ¿Querías hablar un poco algo de tu hermano? De que decías que era una de las personas muy... que te motivaba. I don't remember you telling me. Yeah, pero ya se me olvidó lo que iba a decir about Estabas him. muy emocionado, remember But that day. No, he's a good guy. Yeah. Tú lo conoces. Yeah, he's I have very bad big brother or younger brother syndrome, you know? Yeah. I don't know, what number are you and your siblings? Second one. You're the second one? Yeah. So that It's my sister and then my little brother. So you have an older sibling? Yeah. And then Me. tú, right? Yeah. So for me, I'm like not the middle child, but kind of in the middle child, you know? ¿Cuál eres tú? I'm number 3. So we're Okay. 6, and Yeah. I'm number 3. So it's Seti, Ariel, You. Paloma. Oh. Wait, yeah, I skipped me, right? Yeah. Yeah. So it's Seti, Ariel, me, Paloma, Abby, and then Vivi. Maybe, yeah. So estás en... Yeah, so like, I don't know, Ariel's just a cool guy. He's always like, I guess, well, it's interesting now to see like my nephews. Yeah. Porque hay dos, like there's 2 boys, and then me and Ariel were 2 boys, and it's just like interesting seeing, because like everything that you do, he already did. Yeah. And he did slightly better because he had to figure it out. So like, I'm just really lucky that I can copy him. you Yeah. know? Like, or even when we did this, like this whole thing, I was like, well, I can tell you about cameras, but audio equipment, like, I can figure it out, but I'm just going to call her. Yeah. He was like, we're going to need this, this, and that. And then hasta el otro día, he was like, hey, dummy, you're,
I was like, I don't know why it's doing this certain thing. He was like, well, that's because you're muting your other channel. Like, he can just, like, this is his field of work. You know, like, for those that don't know, he does a lot of audio stuff. Yeah. And he's got a lot of good conversations. And he's, if I had to list out my heroes, and I can only list out 3, he'd definitely be in there. En one of those three. Yeah. That's what I can say. Y qué chido, bro, que tenemos, mi hermano más grande también es la persona que yo también go to. I don't want to say too much porque después me va a echar ¿cómo se dice? Porras, right? Yeah, like porras. He's gonna be like, oh, that's, you know how brothers are, you know? Yeah. Ya, no, también mi hermano fue, pues sí, gracias a él tengo todo lo que tengo, o lo poco o mucho que tengo, que es poco más bien que mucho. Pero también fue por mi hermano, porque mi hermano llegó primero aquí. Se llegó primero de México y luego llegué yo. Entonces, él primero compró su casa y lo compré yo, él compró su carro y lo compré yo. Entonces, la historia ha sido... Ahora, la única diferencia es que pues, él se fue pues ahora sí que hacer background de gente y yo me metí en las criptomonedas. Yeah. Entonces, es un camino diferente, pero pues me ha ido bien también, no me ha ido tan mal. We're kind of in the same field where, like, we're doing our thing, you know, but he went this way and I went that way, and it's pretty cool. It was funny because, maybe like 2 months ago, so he's doing audio-visual stuff, so he does, like, sound for, I don't know, big artists and like camps and stuff like that. If everyone knows Ariel, so you'll definitely know what he does. But he was double booked, so he had to go fly and do a show, but he had to take care of a camp. So he sent his guy out to tech it. Yeah. And then he drove out there with the guy, set it up with his trailer, truck, and everything. Yeah. And then drove back, left the guy there to tech it, flew out to the show that he had to do. Yeah. And me pidió el favor. He was like, hey, can you go pick it up? I was like, sure. He told me it was in Austin, which is like, what, 2.5? Or I thought it was in Austin. Yeah. I was like, yeah, it's 2.5 hours. Yeah, I'll do it. Turns out it was like down south. Yeah, it was like 6 hours away. But anyways, I got to know Nathan very well that trip. And he was like, yeah, so like Jonathan was telling me that Ariel's hasn't always been like this successful, or not successful, but like si lo miras now compared to like 2010. And 2010, you might have been like, Ariel, get a real job, you know, like, get your life together. But like slowly but surely, the dude started to like going in up little increments, you know. I remember que yo lo miraba a él, lo miraba and I would be like, es que primo, ¿por qué no agarra un trabajo? You know? This guy's in La La Land. But he knew he had an end goal, which he might not share it with everyone, but he had it. Pero, ¿a qué crees que se debe eso, bro? ¿A qué crees que se debe eso de que el día que... Porque nadie nos... O sea, si tú les preguntas a las 10 personas que éramos amigos en ese tiempo, todos pensaríamos que era un loser. Right? Are you agree? It's silly feo, but like... Well, not me. Yeah. I never had that perception of my brother because I knew the kind of drive that he's coming from, because like we have it. Right? Yeah, like, pero era con hermano. Yeah. Pero las personas que estábamos, no a loser en una mala manera, pero en la forma de que no tiene ¿por qué no agarra un trabajo? ¿Sabes? ¿Por qué no agarra un trabajo? ¿Por qué no le hace como le hacemos nosotros? Especialmente los que éramos amigos en ese tiempo. Y ahorita, si lo ponemos en una escala, él está arriba de todos nosotros. I mean... I don't want him to see this and him get a big ego, so we'll just say he's... Pero es true. I mean, si tú te pones a ver, si yo te nombrara, no lo voy a hacer por obvias razones, pero si tú nombraras a las 10 personas que nos conocíamos y nos miras en una escala de trabajo, no de dinero, simplemente nada más de trabajo, él tiene más oportunidades que todos nosotros. Oh, yeah, for sure. For sure. More. Y a lo que voy es, ¿por qué tú crees que llegó a esa meta? ¿Porque ya se había visualizado él, o tú qué piensas que sería? Well, without giving too much away, because this is... Sí. If he wants to tell a story, he can, right? But I know that he has two things. Because, like, in a way, it's kind of like, I don't want to say that I have it too, but
Like, I know que cuando nos enfocamos en algo, you seen whenever we get here, yo nada más ando así. I'm not very great conversationalist whenever I'm doing my thing right. Yeah. And I see that a lot in him. Like, when he gets there, he does his thing. He's there to do his job, get in, get out. And he gets real focused, you know? Yeah. And he works hard. And working hard's going to... Like, remember when you said, yeah, like, what would be the first thing you tell someone who wants to start a podcast? Well, determination to see it through, you know? I think he has that. Yeah. Y lo tiene muy bien, porque me acuerdo la segunda vez, o la primera vez, no me acuerdo. Creo que era la segunda vez. No, era la primera vez. Que yo lo vi trabajando en el distrito cuando andaba haciendo todo el sonido. Cuando el hermano Alex me llevó de dejar la mano derecha de él, que ni siquiera sabía de nadie, yo lo miré a él. Y él entró, y así como entró, se puso a trabajar. Nomás me saludó, andaba así, y yo decía, primo, ¿por qué no me saluda? ¿Por qué? Porque andaba haciendo su trabajo. Porque es muy determinante en lo que está haciendo. Perdón, es muy determinante. So for those that don't know, we're homeschooled. Yeah. We're almost homeschooled. And my dad, I think the whole homeschool thing was my mom's idea. Okay. And my dad's, como que he was never really in agreement with it or whatever, but he said que if he was going to give us the greatest education, he was going to teach us how to work. And I think he did teach us a good work ethic, because my dad's the same way. We work till we're done. Yeah. And yeah, it's kind of just something you have to do if you want to finish it. Yeah. Y también si quieres ser una persona que tenga una carrera muy buena. Oh, yeah, because it's reputation. Yeah. It follows you. Everyone knows, like, I want the best job. I'm going to get the guy that is going to dive deepest into it. Yeah. Bueno, y tú como una persona que fuiste homeschool, ¿cómo es esa vida? Como un mencito. I mean, it was como, like, what do you want? ¿Cómo es la vida de ser homeschool? Que yo no fui homeschool. Ni siquiera sabía qué era eso hasta que llegué aquí. Well, our homeschooling wasn't, like, traditional. Okay. We went through ACE, so it's accelerated Christian education, maybe. I don't know. Yeah. Those were the initials, Okay. ACE. So I know that back in, like, the 90s, Yeah. the church had a school, or, like, a little school thing. And that's the curriculum they used. And then so they shut it down. But when my mom had her kids, she was like, well, I was a teacher there, and I can apply it. So she was decided. a teacher. Okay. Which, in the long run, I think it helped us because, like, at least in my opinion, we're all pretty good kids. Like, no one ever got into trouble. No. No, ni de loquillos. I can say that I've never done drugs or alcohol or smoking, you know, for whatever that's worth. But, it was just wake up, do your homework, finish your homework, and you're done. So, ¿cuánto tiempo estaban estudiando? Do you remember? Well, this is what my dad was always not against it, but he never really, like, Approved? I don't really think they should be doing this. But it's que, like, I think we had a pretty good childhood porque llegamos, or we knew that dad would get home, like, at 4. 4 so, o'clock? like, at 3:30, we'd grab the books and pretend we were doing homework all day. And, I mean, I think we're smart enough to just, like, do it all. Yeah. So it's pretty good. So you wake up at what, 7? I couldn't tell you. No te acuerdas? No, heck no. Pero era una vida tranquila. It was more... Era mejor que la de tus sobrinos, you think? Porque, you know, they have to wake up at 7, be at school all day long until 3:30. Okay, here's my take on it. I think homeschooling is good if you do it right. I don't think we did it right. Yeah. But I think we waste a lot of time at school. Or I wouldn't know because I didn't go, but I think the school's a huge waste of time. That's just my hot take opinion. for today. Yeah. But because if you think about it, like if had I not told you that I was homeschooled, would you think that I was homeschooled? No. I mean... Right? Like, and we made it out, right? I think what it did hinder us in was, like, academically, because, like technically we didn't graduate, so, like, that the college wasn't, like, the next step. Okay. So we're just like, no, go to work. That's it. But we've all made it. So, ¿todos tus hermanos son homeschool? O sea, también está Bibi y Abby? Yep. Oh, wow. I don't know that. Okay. Yeah. So. Algo... But, I mean, granted, my mom didn't work, so she took on that role, you know? Yeah. So I think you do need a parent that's there.
Ya, porque si nomás estás ahí, y no conoces anything. Nomás vas a estar ahí, nomás ahí jugando, güey, realmente ahorita. But I guess the whole world kind of got a taste of it during 2020, right? Porque todos andaban en Homeschool, casa. yeah, that's true. So, yeah. So, tus hijos van a tener, si un día Dios permite o quieres tener hijos, you're gonna have them homeschool or? I think. Just you already know. Well, I think it'd probably be a good idea. I don't know. This is me saying it. Yeah. Not No. being married. Yeah. Not having kids anywhere in sight. But I don't know. Like, if you're a kid, you should be a kid and enjoy your life and not have those kind of pressures. I mean, you're gonna learn how to do addition. You're gonna or math. You're gonna learn how to spell, read, all that junk. And I think if they're academically inclined, or if they want to go to school or whatever, then probably stick them in at the high school level and then let them get their diploma and stuff like that. That's the way I would do it. Yeah. I really haven't put too much thought into Thought it. about it. Yeah. What would you do? No, I don't know. I never do homeschool, so I will say que vayan a la escuela. Yeah, but at the rate of like you see all the crazy things that like cada rato they're like Shooting. there's been a shooting or like now teaching our kids these Crazy weird ideas. stuff. Like I don't know. Yo creo que lo haría homeschool. I mean, yeah, homeschool. Desde la casa. Ooh, you know what? Speaking of school and education, and all that, and then speaking of people that we'd like to have, una hermana from my church, Veronica Chavez. I don't think you know her, but we've talked about that kind of stuff because she's an educator. Right? Okay. So she's a teacher. She's like, yeah, and I make sure to teach my kids and blah, blah, blah. And like, we'll be like, because I brought up the whole homeschool thing. We'll like talk about it. And in my head, I'm like, if every school had a Vettel, I would love it. And I would send my kids without a doubt. Yeah. But we don't. So, but I'd like to have her because she's an educator. Okay, it should be that. We need to put her in the list. Yeah. Muy buena onda. Great family. Yep. Creo que estaría chido tener a esas personas. Y es que, man, hay tantas cosas que se pueden hablar. Y como ahorita me siento bien cómodo hablando. I don't know why, but I feel so good right now. Yeah. Me siento muy cómodo estar hablando contigo. ¿Será porque pues, siempre estamos hablando? No siempre, pero sí hablamos mucho. Pero tener esas conversaciones con esas personas que tienen educación y puedes aprender de ellas, creo que está muy chido. Oh, yeah, for sure. ¿Alguna pregunta que más tengas de mí que quieras preguntarme? What's going on in the crypto world? Es crazy, bro. No sé si me pregunta, dije, a ver si me pregunta eso. Ahorita, antes de que empezara el episodio, estábamos viendo... nomás, está crazy. Especialmente con todo lo que está pasando con FTX. What is that? FTX es un exchange, es un como un banco donde compras Bitcoin, Ethereum y todas las monedas. Okay. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que esos primos, FTX tenía una sister company, una compañía hermana que se llamaba Alamira. Y ellos, a través del software, hicieron un backdoor donde todo el dinero que entraba a FTX se iba para Alamira. Yeah, y se robaron $10 billones. What? $10 billion. Yeah. Y ahorita... Legally or? No, pues nomás dijeron que ya no tenían el dinero y cerraron el exchange y ya you cannot get out your money out. So, ¿te acuerdas Joel que dijo que él lo tenía en FTX? And I told him, get it out of there. Sácalo de ahí, ponle en una billetera propia. I don't know, no, creo que no lo sacó. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Porque ya una vez que ellos they shut down the withdrawals, you cannot get your money out. Oh, man. So se robaron 10 billones. Y ahorita los primos andan libres. O sea, uno de ellos, el mero bueno, anda libre. That's what I meant. Like, it's a screwed up thing, but it's legal. Like, no hicieron algo ilegal. No, pero sí. O sea, sí lo hicieron porque... Algo malo, pero no ilegal. Ya, no, y también ilegal. Porque se robaron los fondos. Y y ya hicieron que estaban en bancarrota. So ya no puedes sacar tu dinero, sabrá Dios hasta cuándo. So, el gobierno, vamos a decir, mira, es messed up porque mira, como un muchacho en el 2013
creó una website que se llamaba Seedball, algo así. Era una website fue donde las primeras transacciones de Bitcoin fueron reales. Y ahí pues comprabas tu droga y pagabas en Bitcoin. ¿Tu qué? Droga, like drugs, cualquier droga que tú quisieras comprar, la comprabas ahí, o cualquier otra cosa, armas o ropa, lo que tú quieras, y pagabas con Bitcoin. Esa persona lo descubrieron quién era él por su IP address, fueron por él y le dieron 2 sentencias de vida. No hay forma de que él pueda salir de la cárcel. Este primo se robó $10 billones y anda libre. What? ¿Dónde está la justicia? ¿Sabes? Y ahora hay otro muchacho, uno que creó un protocolo que se llama Tornero Cash. Okay. Y ese software, ¿cómo lo usábamos? Vamos a decir, si yo tengo una billetera, right? Y tú sabes mi billetera, yo mandaba mi Bitcoin a Tornado, y al momento de que entraba el Bitcoin allí salía, pero ya no salía con mi misma dirección. Era un mixer. Okay. Entonces allí, si alguien quería que ya no supieran a dónde se iba su dinero, like a scrambler or something. Ya, lo mandabas allí y ya. El ingeniero de eso, el que hizo el software, lo agarraron y ya lo metieron a la cárcel. Y él nomás hizo el software. Él no está haciendo nada mal. Nomás hizo un software donde entra el dinero y sale en diferentes billetes. So there are legal, like, repercussions in, like, the whole crypto space. Yeah. Okay. Sí, hay muchos. I thought it was like open space, like everything goes here. No. También hay cosas ilegales o legales. El único que nadie se mete con él es Bitcoin porque está descentralizado. Todas las personas que trabajan en Bitcoin lo hacen gratis. Okay. Y son de todas partes del mundo. Entonces ahí con eso el gobierno no se mete porque aquí le echan la culpa si no saben quién está trabajando en él. Es nomás una máquina donde todos están trabajando con él de diferentes partes del mundo. Y eso es lo bonito del Bitcoin. Y es lo que la mayoría de gente no sabe. Que el Bitcoin es como una máquina donde toda la gente trabaja con él, pero no saben quiénes son. Es como lo atacan. De la única forma, creo que supuestamente pueden hacer que el Bitcoin se muera es apagando el internet por 15 minutos en todo el mundo. That's never gonna happen. Yeah. Nunca va a pasar eso. Porque mientras que una computadora esté prendida, todo el network se va para esa computadora. Entonces, tienes que apagar todas las computadoras del mundo, todo el internet por 15 minutos para que todo esa pirámide que se ha creado se desbarate. Es imposible que lo hagan. Entonces, por eso no se meten con él, porque, pues, ¿cómo apagan el este? Yeah. Pero ya, FTX no representa a Bitcoin. Es una identidad que es centralizada. Okay. O sea, que una persona puede cerrar. Es como, like, I guess not really a great example, but es como un ATM. Like, hay un banco, but like you go to a 7-Eleven and take out your cash there using that same card. Correcto, Pero eso es lo que es FTX. Bitcoin es totalmente diferente. Bitcoin es descentralizado y FTX es centralizado. Entonces, es una locura lo que está pasando, pero es una injusticia como esa persona. Ahora, si te vas a las familiares de ese muchacho, están metidos en la política, deep en la política. Y la otra muchacha, la sister company de FTX, los papás de ella también están metidos en la política, deep, muy adentro. Entonces, pues es político, ¿sí me entiendes? O sea, no es pura política. Pero bueno, el precio vamos a ir con el primero, que viene siendo el precio del Bitcoin, o el precio del Ethereum, que salió primero. El Ethereum fue creado, bueno, mejor vamos a Bitcoin, porque ese es el que tiene la historia más grande, y ahorita hablamos un poquito más de los precios. Okay. A ver, aquí está, mira, Bitcoin. El 2009 fue cuando se creó. Es una historia chistosa, porque en el 2009 te regalaban 50 Bitcoin para que tú los usaras. I think you told me something about, like, regalados. that somebody bought a pizza or something like that. Por 10,000 Bitcoins. Oh, no, you guys said on the podcast. Entonces, y ese muchacho es un code developer.
Okay. Es un developer que trabaja en Bitcoin. Right. Entonces, la primera transacción que hizo fueron por 10,000 Bitcoins por 2 pizzas. Son las pizzas más... Es la comida más cara del mundo que se ha vendido hasta ahorita. Bueno, en el 2009, pues no tenía precio. En el 2010 valía 0.25, o sea, 25 centavos. 2011, 4 centavos. 2012, 13 centavos. 2013, 651. El 2014, 330, o bajó. 2015, 453. 2016, 899. Y el 2017, 13,673. El 2018, 4,124, se bajó. Y luego el 2019 subió a 7,318. Y el 2020, 23,400. Y el 2021, que fue el año pasado, $51,000. Y ahorita el precio del Bitcoin está en 16,800. Wow, so bajó mucho. Bajó muchísimo. I mean, it's still up from like if you bought it whenever Yeah. you first got it, right? But like that's a huge bummer. Yeah. So, ahora, ese es uno. Yo entré en el 2017. So, yo entré cuando valía... Me hubiera gustado entrar al 2016 para haberlo agarrado en menos de $1,000, pero no fue así. 2017 yo lo agarré en 3,580. 3,000. No, 2,000. 2,000. 2,580. Okay. Y luego ya de allí es historia. Yeah. Y luego ya después de allí, después del Bitcoin, crecieron diferentes monedas. Pero de las top 2 coins, que viene siendo Bitcoin y Ethereum, Ethereum en el 2015 valía 85 centavos. El 2016, $7 con 18 centavos. Perdón, el 2017, que es cuando yo entré, 732. 2018, 130. 2019, 125. Eso es muy poca la diferencia. Ajá. 2020, 626, ya subió. El 2021, $4,000. 4,070. Y el 2022, este año, vale 1,208. Okay, say the last year. Last year, 4,000. 4,000. 4,000. This year. $1,200. Wow. But 2020, it was 120. Okay. And from 120 in a year, it went up to $4,000. Oh, okay. I got you. Okay. Oh, yeah, I remember you telling me que you were telling Mark también con ese y que nadie te... I told Mark, bro, get some Ethereum. Valía $100, bro, $100. En un año, it went up to $4,000, $100. Wow. So, yo tengo unos amigos que les dije que compraron y compraron $1,000, que vienen siendo... I hope that didn't sound bad. Yeah, no, that sounds good. 10 Ethereum, right? Uh-huh. Y en un año, los $10,000 se los convertí en $40,000. Jeez. That was beautiful. See, that's the way that crypto makes sense in my head. To like get in, get out. Yeah, exactly. But like, crypto's just such a... You gotta love that stuff, right? Yeah. I mean, I'm gonna assume you love that stuff. Oh, yeah. Yeah. Me encanta, bro. Especialmente porque eso es lo que me ha creado mi vida financiera, literalmente. Pues sí, me ha dado mucha libertad. Ahora que ya bajó, pues no tanto, porque me agüité ahora que estaba diciendo. Pero hay muchas oportunidades que la gente puede agarrar y no las agarra. You wanna know why I don't? Porque yo no, like, I don't personally try and dive into that stuff. Yeah. So same reason I told you about sports. Yeah. I guess I'm an emotional person. I don't like getting like hyped up and then being let down. Yeah. And that's like very like sports and crypto kind of have that in common, right? Yeah. Because you really don't control the outcome. No. You can just make educated guesses, right? Yeah. And sometimes it's just you just got lucky. So yeah, that's why I'm like, man, because I don't know. I don't think I could lose that much money. Yeah, si que dijera cuánto he perdido, he'd be like, what?
porque no lo voy a decir por obvias razones. No hay necesidad de decir lo que he perdido o lo que he ganado. Pero si quieres ahorita que digo después checamos las cámaras, porque apenas antier estaba viendo todo lo que perdí en cantidades, fue mucho, pero ya me impuse. De primero, me acuerdo cuando perdí mis primeros $300, ya me iba volviendo loco. Oh, really? Ya, porque eran $300 que yo había trabajado. Lo que yo perdí ahorita es dinero que yo gané, no es dinero mío. Okay. Eso no me duele. O sea, sí me duele porque digo, me pudiera haber comprado esto, pero no me duele tanto porque pues es ganado, o sea, es dinero que pues yo no tenía, simplemente subió el número y ya bajó. Es todo, y no me afecta. Y si ya lo hice una vez, lo puedo hacer otra vez. Yeah. Entonces, pero es muy voltátil, pero la oportunidad está muy grande. Nomás es hacerlo. Y pues no mucha gente quiere. Yeah, I guess not, because like when you look at it, it's like it makes a lot of sense. But why don't you do it? I don't know. But, Yeah. Clearly it works. Y si te fijas, bro, todo está yéndose al internet. Oh, yeah. O sea, todo lo que hacemos ahorita, la mayoría de cosas lo hacemos en internet. Entonces, y luego lo que más me gusta de esto, bro, del Bitcoin, es que está descentralizado. Todas mis billeteras, las pocas que tengo, están 100% descentralizadas. No hay una forma, si ahorita llega el gobierno y me lleva a la cárcel y me meten 20 años a la cárcel, saliendo yo de la cárcel, yo tengo mi dinero. Yeah. En el banco no lo tengo. En el momento de que me agarran, ¡pum!, se desaparece todo mi dinero. Y el Bitcoin, esa es la oportunidad que nos da. Y es que todos podemos agarrar esa oportunidad. So do you have like an end in sight? Do you have a goal, or is this just something you want to continue to do? Like, I guess when Eduardo's on his deathbed, right? Yeah. Well, we don't want to think about it, but we'll go there. When you're on your deathbed, what do you want your life to have been? You know? Porque, like me, I know que me voy a morir pobre. Like, that's just something like that's written in my head. I'm like, I'm gonna die poor, because like for me, making money is not my end goal. Yeah. My goal is not to make money in life. I know that, like, I want to make art. You know, I want to do my photography. I want to do music, videos, whatever, etc. This kind of stuff. Yeah. So, like, for Eduardo, what is your end in sight? I don't know. Creo que pues la meta es dinero. Yo me gustaría decirte que no, pero porque me mentiría. Yeah. Porque hay un dicho, que no me acuerdo quién lo dijo, pero alguien dijo, tú no controlas que naciste pobre, o no es la culpa de tus papás que naciste pobre, es de ellos. Que te mueras pobre es tu culpa. Oh, yeah, for sure. ¿Sabes? Entonces digo yo, no quiero morir. Ahora, no me voy a llevar nada. O sea, literalmente no me voy a llevar nada. Pero mira, no sé si sabes, ok, tú puedes ir al Family Dollar, right? Y tú sabes que te puedes llevar cualquier cosa que se te antoje, right? Porque sí puedes. Right. Literalmente. A lo mejor no te puedes llevar toda la tienda, pero todo lo que tú mires en los shelves del Family Dollar, te lo puedes llevar. Ahora, puedes ir a la Walmart y todo lo que tú quieras te lo puedes llevar, right? Yeah. Porque tienes dinero. Right. Pero si vas a una tienda, vamos a decir una tienda como Prada o como Gucci, yo sé que no sabes ni a lo mejor ni de qué estoy hablando. I know what they are. Pero ya sabes. Yeah. Y a lo mejor sí puedes comprar a lo mejor una cosa. Right. Una chamarra de estas vale $1,500. Y es una chamarra que tiene unas letras horribles. A mí no me gustan. No me gusta. Es muy cómoda la ropa, pero no me gusta. Porque tiene la letroca de Prada o de Gucci. No me gusta. ¿A qué voy con esto? Ahora, tú tienes... Si yo te digo, vamos a la Ford o a la Toyota, que te gusta la Toyota. Okay. ¿Tú te puedes llevar cualquier carro de allí? I guess not, no. No, exacto. Yeah. En cambio, si yo voy a la Toyota, yo me puedo llevar cualquier carro de la Toyota. Si voy a la Mercedes, me puedo llevar cualquier carro. Si voy a la McLaren, me puedo llevar cualquier carro. Si voy al Rolls Royce, me puedo llevar cualquier carro. Ahora, al Bulgari, ese no. Okay. Allí ya no. Porque ya un Bulgari ya cuesta 3 puntos y algo millones de dólares. Pero del Bulgari para abajo,
La satisfacción de entrar a una tienda y decir, y saber tú que puedes saber cualquier carro que tú quieras, eso se siente chido. Y creo que no todos tienen ese privilegio. That's interesting. Y otra cosa, yo puedo vivir, si yo quisiera, puedo vivir en cualquier parque, en cualquier área de aquí de Dallas. You name it, y allí puedo vivir. Y por años. Uh-huh. Y que tú puedas decir eso es otro feeling diferente. Okay. Y cuando tienes ese feeling o ese sentimiento, ya no te da por vivir allí o por comprar ese carro. Porque dices tú, Have I ever asked you that? Esa pregunta? No, creo que no. No creo que... No. Like, I guess that's where I'm like not a great friend. Porque Yeah. I don't really inquire much on like, hey, why are we doing this? Yeah. But yeah, that's interesting. That's cool. Me metí a ese tema porque digo, el dinero no lo es todo, pero sí lo es todo. Okay. Porque se siente chido decir, ok, yo quiero eso y lo puedo lograr, ¿sabes? A ver, como la otra vez, como ¿cuántos pueden decir que pueden volar en avión privado? Okay, yeah, I guess that. No hay muchas personas que pueden hacerlo. Y todos pueden. Ahora, obvio que tienes que trabajar 5 o 10 años para lograr ese sueño, pero sí se puede volar. No estoy diciendo que hay que volar una vez al año, no. Pero una vez en tu vida que digas tú, yo puedo volar en avión privado si yo quiero, y lo puedes hacer, eso ya es otro nivel. Entonces, ¿qué es mi meta? Es poder vivir, decir, tuvo una vida que él quería. Oye, no todo en la vida es perfecto, no todo lo que tengo es perfecto, pero gracias a Dios y todo lo que estoy diciendo lo he podido hacer por el Bitcoin. Okay. Si no haya sido por eso... Pues like what you were telling me earlier, que todo esto, like this whole setup, most of it, Yeah. you're like, man, we bought it right at the right time. Yeah, right at the right time. Cuando compramos todo el setup, la moneda que vendimos valía $350. $350. Right now, vale $25. Right. It dropped almost $325. $320. So, lo que antes me costaba comprar una cámara que vale $3,000, teníamos que vender tal vez como unas 20 monedas. Ahora teníamos que vender 50, 60 monedas. O más todavía, no más. Como 100 y algo monedas. Entonces, a lo que voy es que la oportunidad se me dio y a todos se nos dio. Yo a todos les dije. Nadie me hizo caso. Y qué chido. Porque no todos tienen la mentalidad. Y no de ser que rico, pero la mentalidad no tiene la emoción. Como dices tú, yo no sé si pudiera, si pierdo tanto dinero, no sé si yo le haría. Yeah. No todos tienen esa mentalidad. Oh, yeah. Y yo sí, gracias a Dios que sí. Well, like what's funny is like maybe a couple years ago. Yeah. Well, definitely a couple years ago, right after the pandemic. I had quit my job to start my own business. And I was very money focused. And then fui to my brother's house. Y mi cuñada me dice, "Hey, Mom, are you happy?" I was like, "Yeah, of course I'm happy." And she was like, "Are you sure?" I was like, "Yeah, I guess." And I was like, "Why do you ask?" She said, and me dijo, porque caras vemos, corazones no sabemos. And I was like, oh man, that made me like think about just everything I was doing. I was like, you know what? I need to rethink the whole life thing. That's why, everything that's happened. But yeah. Pero creo que eso está chido. Si tú me preguntas ahorita, ¿estás contento? Estoy 100% contento. Yeah. Ya. Que me hubiera gustado tomar decisiones hace un año diferentes, definitely. Pero ya las tomé y aquí estoy en cuanto a mi vida financiera. Entonces, estoy contento, pero estoy más contento por lo que viene en un futuro. Yeah. Porque ahora lo que ya sé ahorita, ya lo puedo aplicar 2, 3, 4 veces más al futuro. Entonces, creo que está chido eso. That's cool. So what is 50-year-old Eduardo doing? What do you think he's doing? 50? Yeah. A los 50. No sé, bro. You don't know? You haven't thought that far out? No. He pensado en los 40, pero no en los 50. Okay, a ver, dame. En los 40 ya me veo trabajando en lo que me gusta hacer. Which is esto. Y trabajando en las máquinas. A mí me encantan las máquinas. Really? Yeah. You see, that's something that fascinates me about you. Porque, like, you're super into Bitcoin, but you like laboring.
Yeah. I'll be honest, I hate working. So I want, but I'm just like, well, you got to pay for stuff. Yeah. So, you got to make it happen. Y a mí me gusta eso, bro. O sea, me encanta. O sea, es una... Como ya mañana que vamos a trabajar, Yeah. es como que, ok, ya quiero que llegue mañana. Y me gusta mi trabajo. Me gusta mi trabajo, me gusta con la gente que trabajo, los supervisores, el superintendente. No sé si escuchen esto, pero no me interesa si lo escuchan o no. Pero me gusta, son buena gente. Yeah, it's a genuine thought. Like, Yeah. You genuinely feel that way. Y me gusta. So, yo creo que en los 40, 50 me veo haciendo lo de Bitcoin, esto. O sea, lo que estoy haciendo ahorita me veo allí. En el ministerio, pues yo creo que también me gustaría también estar más envuelto. Pero más bien me gustaría aplicar lo que aprendí. Okay. Aplicarlo con otras personas, con otros jóvenes. Y decirles, hey, miren, no hagan esto. No se quieran acabar el mundo. Don't do that. What does that mean? Like, como si quieres ser presidente de jóvenes, nomás ser presidente. No quieras ser ujier, no quieras ser técnico, no quieras ser el que predica. No, si eres presidente de los jóvenes, nomás dos. Yo creo que dos cosas. Dos cosas. Es un análisis mío. Dios te dio 2 ojos, ok, tienes 2 cosas para hacer. Dios te dio 2 manos, tienes 2 cosas para hacer. Dios te dio 2 pies, ¿sabes? Creo que eso es lo que... Nomás son 2 cosas para hacer. No te enfoques en querer hacer 3 ministerios cuando nomás puedes hacer 1 o 2. Entonces, eso me gustaría decirle a los jóvenes. Si quieres ser presidente o presidenta, ya. Just do that. Enfócate en eso. Busca información, cómo ser un mejor presidente, cómo ser un mejor secretario, cómo ser un mejor ujier, pero enfócate en eso. Ya lo que tengas, que seas un maestro en eso, ya puedes voltear a otro lado y enfocarte en otra cosa. Gotcha. Si no te enfocas en eso, vas a picar por todos lados y nunca vas a hacer nada. It's like they say, like, what is it? Jack of all trades, master of none. Yeah, So, exacto. I guess there's some truth to that. Y eso me gustaría hacer, pues, bueno, me gustaría seguir igual en el podcast. Me gustaría hacer esto, pero ya tengamos un estudio beautiful, que dijimos que lo íbamos a hacer este año y no lo hicimos. A nice, warm studio. Está frío, right? Uno chido, y pues sí, que hubiera forma de pagar. Ahora sí que de pagar a los que están haciendo el trabajo. Y pues también ya casado. Hopefully, right? Hopefully. Yeah. Ya con unas bendiciones, maybe 1 o 2 bambinos. Yeah. Con hijos. Do you know how many you want? I want 12. 12? Yeah. What? I know. I want 12, but I know that's never gonna happen. Yeah. But at least 4. See? Yeah. Do you come from a big family? No, just 4. También somos 4. Y tuvimos una vida muy buena. Okay. 4. Si es 1, pues está bien, pero sí me gustaría tener hijos, definitivamente sí. Pero me gustaría tener 12, sé que eso es imposible, ya no estoy tirando. No, es imposible, because my dad has, I think, mi dad son 16. Oh, wow, ¿y todos viven? Yeah. Oh, wow. And then todos tienen kids. I think we're trying to count all the Villarreal kids. Yeah. Cousins, right? And tíos and tías and great-grandkids and all that. We're definitely more than 100. Oh, and when you look at wow. the 2 grandparents, you're just like, whoa, over 100 people out of you guys? That's crazy. And that's not counting in-laws. Oh, nomás. Puro Villarreal. Puro Yeah. Villarreal. Oh, wow, sí, son muchos. Yeah. Yeah, sí me gustaría tener una familia grande, me gustaría tener 12, pero no, yo creo que con 1 o 2, pues ya lo que Dios quiera. Con el primero va a sonar ya bien harto. Ya sé, mi hermana decía que no y él que ya tiene 2. Sí, that's cool. Pero ya, me veo allí en 10 años, porque ahorita ya voy a cumplir 30 años, ahora tengo 29. Entonces, yo creo que seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo ahorita, pero en otro nivel más de escala. Everything a little bit more polished, yeah. Yeah. With that. Yeah. Y propiedades también. Oh, yeah, Real estate. Yeah. Creo que la real estate es muy bueno. Ahorita ya hay propiedades donde estoy viendo. En Florida, en Colorado, obviously aquí en Texas. Y no es mucha propiedad, es poca propiedad la que tengo. Pero es algo, ¿sí? 2, 3 acres aquí y allá. Pero la meta es ya tener... I think that's like... I don't know if commodity is the right word, but it's like... That's
one of the biggest commodities right now, land. So Land, yeah. I know if you want to invest in land. It's right now. Yo me acuerdo cuando yo invertí en lo que yo tengo ahorita, lo invertí hace 5 años. Y lo que yo pagué, ahorita me dan 3 veces por ello. 2 veces por ello. Entonces, la propiedad siempre, aunque hay que pagar impuestos, en realidad la propiedad nunca es tuya. Yeah. Hay que pagar impuestos todos los años. Pero, pues tienes algo ahí. Es un... Yeah. Sí, como dije, es una commodity. O como I dije... think in a perfect world, Yeah. I'd like to have like some land out in the countryside, Yeah. tener mi casita, and then just travel. Pero siempre tener para regresar, you know, like have a place to come back to, you know? Yeah. Yeah. ¿Tú cómo te ves en 5 años? O en 10 años más bien. In 10 years, I'll be what, 36? I don't know, hopefully still alive. Yeah. Definitely. Look at Kaiga. But no, hopefully Que caiga. doing what I like to do, Yeah. which is just making stuff, hanging out with family, Yeah. friends, staying on the right path, I guess. Yeah. That's good. Well, I mean, I do have like a plan, but you know, camera shy. Yeah. Look. It's all in here. Yeah. Tu journal. Yeah. Yeah. Esa es una de las cosas que me ha gustado, que me gusta de ti, que todo lo tienes escrito. De allí, no sé, dime lo que tú quieras, pero de ahí yo veo un libro increíble. I mean, maybe not like a book, but it's definitely helping keep track of everything. Claro. The craziness. I mean, si tú me preguntas de mi vida, yo te voy a decir lo que me acuerdo. Yeah. Pero si yo te pregunto de tu vida, ahí está todo. Look, check out this part. Hasta tengo todo lo que como. Yeah. It's all meticulously. Everything. ¿Y cuántos tienes? ¿Tienes más de 5? Well, actually, oh yeah, for sure. I've been keeping a journal since I was like, I don't know. 13, 15? No, a lot old. Maybe 16. Yeah. But yeah, yesterday, actually, 20. What year are we in? 2022. 2022. So yeah, I pulled out 2021, Yeah. and then the one I did earlier this year, just because voy a empezar a hacer mis metas for next year. Yeah. And then at the beginning of every year, I always go down and I'm like, it's not resolutions. Yeah. It's just things I'd like to achieve, you know, like bucket list stuff, you know. Yeah. Like, Se and you movió, just go back to it. se movió el Destira, el micrófono. Nomás dale así poquito. Oh, really? Shine your ruido. Y lo tocaste ahorita con el libro. Era aquí, nomás dale así. Ahí está. No. Nomás uno. Muévelo poquito. Ahí está. Ya está bien. Oh, it sounds good now? Ya. Okay, ya. okay. We'll cut that part. Ya, ya. No, yeah, Para que eso es orgánico. Y luego. I don't know. You were saying que el del journal que era del 2021 y luego estabas cortando cuando te interrumpí. Oh, well, no, just I forgot. Yeah, you No, were, but so, it's good to see. It's good to reflect on Yeah. everything that you did last year, and the things you did do good, the things you got to improve on. Which is like, well, just being human. There's like Yeah. a lot to improve always. Yeah. It's a good kind of little compass for yourself, you know. yeah, I tried to do that in 2020. See? Nah, couldn't No? do it. Nomás lo hice. I still have bueno, I don't know if I still have it, pero ahí lo tenía en mi cuarto. Sí. Y nomás hice como 2 semanas. Yeah. Ya después se me olvidó y dije, voy a regresar y nunca regresé. Yeah. Pero creo que estaría muy chido. Ahora, tengo el libro para las finanzas. Uh-huh. Ese sí lo tengo. See, that's something I admire from you, that tú me dijiste que like you keep every receipt, Yeah. everything on the books, and I'm over here like swiping left and right, and then I'll be looking at my bank account, I'm like, that doesn't look right. No, it's right. Ya, y creo que eso me gustaría aplicarlo, o sea, lo que hago con mis finanzas, aplicarlo para mi vida. Yeah, you just gotta do it. Nomás no lo he hecho, el Yeah. tiempo. Ahora, creo que una de las cosas que quiero aprender el 2023 Uh-huh. es
si tengo un proyecto o quiero hacer algo, guardar eso para eso. O sea, vamos a decir, si vamos a necesitamos sillas, ¿verdad? Un ejemplo para el podcast. En 3 meses, si tengo $600 para las sillas, entonces nomás es guardar ese dinero y no usarlo. O sea, sí tengo récord de mi dinero que sale, pero no, todavía me falta como que faltan $600 para esto y guardar y no tocar ese dinero. Oh, You see what I'm saying? Like, acomodarme, si quiero algo, acomodármelo y quedarme en eso. Correcto. Budget for it. Okay. Ya, creo que eso es lo que sí me gustaría hacer para el 2023. Aquí I have an Excel sheet where I do that. Yeah. And the Excel sheet thing will like the month. Okay. And then I have like all the, I'm not going to call them bills, but expenses you make. Yeah. And then like the recurring ones, blah, 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 and all that. And I'm supposed to shade it off once it goes out. Okay. ¿Y si lo haces? No, and there's Okay. Well, like I'll revisit it every like 3 months and be like, oh man, I'm behind on this. Like on shading it off and getting it up to date. But yeah, Excel sheets, it's the way to go. Yeah. Ask any accountant. Y eso es lo que va a decir, ¿verdad? Yeah. ¿Qué metas tienes para el 2020? ¿Qué crees? Ya llevamos en el episodio. Oh man. Metas to keep this going. Obviously, Yes. number one. I don't know. Like it's just I can't list out everything that I'm doing right now. Yeah. But the thing, personal life stuff. Sí, correcto. Like I think I'm heading in a good direction. Yeah. And just like I think it's just like I'm heading in the right direction. Yeah. And just keep walking that way, pretty much. Nice. Read more books, obviously, like Yeah. the cliche stuff. Hopefully pay off my truck. Nice. ¿Ya me lo acabas de pagar? Heck no, but Pero es la meta. pero si me pongo las pilas and I'm like, Sí lo puedes all right, hacer. I need to allocate this much just to like speed up that process. Yeah. Then maybe. I don't know. Actually execute on a lot of my ideas Yeah. because, man, if I showed you my idea book, You have a seen lot of it. ideas. You Yeah. see my idea book, Yeah. and just actually doing it, Yeah. Which this year was great, loved it, but next year's gonna be more. Yeah, it's gonna be awesome. more exciting. It's gonna be good. What about you? Esto, el primer enfoque va a ser esto, enfocarme a mandar DMs a las personas que quiero tener, Okay. que queremos tener más bien, yo y tú. Para este año es enfocarme en el podcast y enfocarme en el otro proyecto, donde voy a estar haciendo videos de las criptomonedas. Y ahí voy a estar allí, ya que dije que ya abrí la billetera de los $1,000, ¿te acuerdas? Que vamos a invertir $1,000. Oh yeah. A ver qué carro nos compramos en 1 año o 2 años. Va a ser enfocarme en el proyecto de las criptomonedas también. Esa sería la segunda meta. Y la otra meta, pues, en las propiedades que había dicho. En la escuela, en las clases que estoy tomando de real estate. Enfocarme en eso, en comprar propiedades en diferentes partes de Estados Unidos. Y ahora sí que básicamente esas son las... Yeah. I'm thinking I might grow a mustache, but I don't know. You should. I Andar did los last dos, year. para el otro año andar así con el bigote. Yeah. Pero ya, ¿algo más que quieras compartir? ¿Algo más que quieras? No, just want to say thank you. Thank you for everything. That we've had these conversations where I was like, for a long time, I've been hitting up everyone, being like, "Hey, let's start a podcast, but like, hey, I'll produce it for you." And I never even spoke to you about it, right? Yeah, I and you remember. just called me out of the blue, and you're just like, "I want to do this, this, and that." And I was like, "Okay, well, here's what I have. You can borrow this stuff." Blah, blah, blah. And you're like, "No. If I'm gonna do it, I want to do it right." And I was like, "Well, all right. I mean, here's a list." So I made you the list, and you said, "All right, when are we gonna go buy it?" And I was like, "Well, I mean, Yeah. you could go buy it." Well, I was like, "Well, I'm not spending money, but you can go buy it." And then so yeah, feo, right? That's not what I meant. I just Yeah. you said like, "Go with me and buy it." I was like, "Okay, I'll go buy it with you and buy it." And then you're like, "All right, when are we gonna do the first episode?" And I was like, "Oh, you want me to help you with this?" And you're like, "Yeah, dude, I want you to produce it." And I was like, "Okay, yeah, we'll do it." Yeah. And I thought it was really cool, just the progress, starting up in the jail cell up Yeah. there. How are you over at? here. Yeah. Yeah, no, thank you. Because, I mean, believe it or not,
I think the thing that we share in common is that we like to obtain knowledge, Yeah. just accumulate. And I think that the guests that we've had definitely, like, at least for me, were timely Yeah. to understand things that I didn't. You know, like having Judah on, Yeah. Aaron, he was Aaron, really good. it was good too. Geronimo, very timely stuff. But yeah, thank you. No. Thank you, I Margarito. know that you're always like, shout out to Margarito. And I was like, it's not a whole lot I do. Thank you, seriously. No, la verdad, gracias a ti, Margarito, pues sí, por hacer el tiempo de estar aquí y estar siempre atento a lo que, hey, necesitamos esto y siempre estás ahí el día que necesite o que he necesitado. Te agradezco mucho, gracias a ti que se ha podido lograr, se hizo lograr el año. Gracias a todas las personas que miraron el episodio, que escucharon y a todos los guests que tuvimos. Les agradezco mucho, o les agradecemos de parte pues mía y me imagino también de aquí. De parte de Bubba's Podcast. Yeah, de parte de Bubba's, a todos les agradecemos por su tiempo. More clips next year. Yes, next year va a ser more clips. And yeah, que pasen feliz año nuevo, que todas las metas que tengan, que hayan escrito, sigan yendo. Los que se van a inscribir al gimnasio, por favor, no paguen todo el año, nomás paguen. I have a gym membership desde como like 4 years ago. Yeah. Ask me how many times I've gone. You haven't gone, yeah. Heck no. Yeah, so si van a ir al gimnasio, por favor, vayan. A goal for next year. We should run a marathon. Yeah, let's do it. I would do it. I'm going to do it, but I'm just saying we should. Yeah, we should. I'm down for it. Nomás me dices qué tengo que hacer y lo hacemos. We'll try and find one at the end of the year. Yeah. And there'll still be a good time stamp, and we'll follow up next year si lo hicimos. Okay, Yeah. suena beautiful. Cool. Eso va a ser una de las metas. A ver si lo hacemos. Yo creo que sí lo hacemos. Ya, una vez que ya me metan en ese rollo, lo hacemos. Pero ya, si van a ir al gimnasio, por favor, nomás paguen 2 meses o 3 meses. Y ya no paguen todo el año. No, paguen todo el año y eso les va a animar a ir. Espero que les esté yendo bien en este primer día del año. Les deseamos bendiciones a todos los que escucharon o vieron el episodio. Iba a decir gracias a todos los que nos ayudaron, pero nomás hemos visto. Siempre estaba impuesto a decir a todos los que hacen esto posible, pero ahorita nomás. You say big shout out to Joaquin and Pastor for letting us use this. That's right. I was going to say that too. Eso lo iba a dejar para el último, pero ya, shout out to hermano Joaquín, Yeah. Al obispo. Obispo Andrade, no sé si está viendo esto, pero That's the camera that's on right now. les agradecemos. Gracias por permitirnos estar aquí. Y pues sí, hacer esto, ¿verdad? Creo que he aprendido mucho. Y pues aquí estamos para servirles en lo que ocupen o necesiten. I'm here. Ellos saben, yo creo que ya he hablado con el obispo y le he dicho, pues estoy aquí para servir en lo que ocupe. Tal vez no sé mucho, pero en lo que sé, poco o mucho que sé, pues estamos aquí para servirles. Pero shout out pues a la iglesia y al obispo y al hermano Joaquín que nos permiten hacer esto posible. Margarito, gracias por tu tiempo, bro. Gracias por permitirnos hacer el primer año. Iba a decir otro año más, pero no. Es el primer año y espero que sigamos haciendo más episodios. Y pues ahí estén listos para lo que vamos a estar haciendo next year. Estaremos haciendo diferentes cosas. Y también, de una vez, a lo mejor vamos a estar haciendo camisas y suéteres. Merch and stuff. Yeah, merch and stuff. Pues básicamente nomás para el que quiera comprar. No es como que queremos hacernos ricos de eso. No necesitamos. Bueno, sí necesitamos dinero, ¿verdad? Pero no queremos. Nomás simplemente para las personas que quieran. Pues estaremos haciendo cosas diferentes. Y también, si alguien quiere comentar ahí abajo, alguien que le gustaría que trajéramos, pues lo pueden poner y pues lo traemos si quiere venir ella o él. Entonces, ¿algo más? ¿No? Ok. Bueno, pues ahora otra vez, como había dicho, para Margarito, a la iglesia, el obispo y el hermano Joaquín que nos permiten hacer esto. Les agradezco mucho, les agradezco por permitir hacer esto posible, uno de mis sueños. Y pues nada, gracias a todos los que escucharon o vieron este episodio. Gracias a todos los que nos escucharon durante todo el año. Les agradecemos muchísimo. Sé que hay personas que vieron todos los episodios
Les agradezco mucho. Espero que les haya gustado este episodio. Rompimos récord de ningún otro episodio. Pues espero que les haya gustado. Cuídense y hasta la próxima, primos. Gracias por este episodio. Beautiful. Beautiful.